En este video vamos a ver los ejercicios de la guía número 1 sobre los conceptos del glosario de instrumentación. Ya es una guía de ejercicios, ya que aparece en la primera parte de la unidad 1, ya aparece esa guía. Entonces vamos a ver el primer ejercicio de esta guía que se muestra aquí en la pantalla. Dice: la siguiente figura muestra la medición de voltaje continuo para la cual el fabricante entrega una exactitud de más o menos 0,02% del span. Ya, y nos muestran esta imagen de un, ¿no es cierto? Lo que se ve ahí sería, este es un voltímetro, ¿no es cierto? Un instrumento que mide voltaje, y ese voltímetro está en una escala que que es variable. O sea, esta escala nosotros la podemos setear en valores distintos, ya dependiendo de cuánto queremos medir como voltaje. Entonces encontramos escalas de 10 volt, ya como máximo, 25 volt, 50 volt, 250 volt. Ya, entonces, esas serían todas las escalas que el instrumento es capaz de medir en voltaje. Ya, y aquí, como pueden ver, aparece la indicación de lo que actualmente ese instrumento estaría midiendo, ¿cierto? Donde aparece esa línea. Ya, entonces, acá aparecen, ¿no es cierto?, unas preguntas. Dice que tenemos que calcular el campo de medida del instrumento, cuál es la resolución que tiene el instrumento, el span del voltímetro, el span de la escala seleccionada y el valor medido con el instrumento y su rango de valores según la exactitud. Entonces vamos a partir con la letra A, donde tenemos que definir el campo de medida. Entonces, ¿cuál sería el campo de medida del voltímetro? Bueno, como es un instrumento con múltiples escalas, ya, y nos pregunta por el campo de medida del instrumento, entonces tenemos que siempre fijarnos en la escala mayor. Ya en este caso, el instrumento, la mayor escala que tiene son 250 volts, ¿ya? Entonces diríamos que el campo de medida va de los 0, ya donde parte en 0 ahí, ya es el valor mínimo, ¿cierto? De 0 volt, ya hasta los 250. Ya, lo de VDC significa voltaje continuo, ya, VDC. Ya, entonces ahí tenemos expresado el campo de medida, desde los 0 volt hasta los 250 volt. Ya, después nos hacen la siguiente pregunta, dice la letra B, resolución del voltímetro. ¿Cuál sería la resolución que tiene este instrumento? Ya, entonces la resolución, ¿a qué se refiere? Se refiere a cuánto es lo mínimo que el instrumento es capaz de medir. Ya, por ejemplo, si tenemos una regla de medir, y esa regla de medir, la unidad más pequeña que mide son milímetros, ya la resolución de la regla sería 1 milímetro. Ya, porque es lo más pequeño que es capaz de medir, así en forma exacta. Ya, entonces en el caso de este voltímetro, también tiene una resolución. O sea, tenemos que saber nosotros, primero, ¿no es cierto?, fijarnos en la escala más pequeña, porque no habla de la resolución del voltímetro. Ya, entonces tenemos que fijarnos si es la resolución completa del voltímetro, tendríamos que irnos a la escala más pequeña, ya que es la escala que va de los 0 hasta los 10 volts. Ya, y en esa escala más pequeña tendríamos que saber cuánto mide cada una de esas pequeñas divisiones que aparecen en el instrumento. Ya, son esas que aparecen acá, ¿ven? Ya, cuánto mide una de estas. Ya, porque es lo más pequeño que es capaz de medir. Ya, entonces si logramos saber cuánto mide eso, ya ahí vamos a conocer la resolución. Ya, entonces para poder saber la resolución del instrumento, ya podríamos hacer lo siguiente: fijarnos en una porción de la escala. Ya, por ejemplo, podríamos fijarnos en esta parte, la que va desde 0 hasta 2 volts. Ya, y en esa porción de la escala podríamos contar cuántas divisiones hay. Ya, cuántas pequeñas divisiones hay ahí. Ya, si ustedes las cuentan, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 divisiones. ¿Ya?
Entonces, si yo quiero saber cuánto mide cada división, lo que tendría que decir es que, ya vamos a poner acá resolución, ya la resolución sería la siguiente, serían los 2 volts DC, ya, y esos 2 volts los tengo que dividir por la cantidad de divisiones que hay entre esos dos valores. Estos serían 10 divisiones, ¿ya? Entonces, si sacamos la división, serían 0,2, ¿ya? Y aquí yo lo coloco volt DC, pero partido por división, ¿ya? Esa sería la resolución del instrumento, ¿ven? O sea, cada línea, cada pequeña línea de división mide 0,2 volts, ¿ya? Y entre esas 10 divisiones, ¿no es cierto? Si yo la multiplico, 0,2 por 10 me da los 2 volts, ¿ven? Esa sería la resolución del instrumento. Ya, entonces, en resumen, para saber la resolución, si me piden la resolución del instrumento y no de una escala específica, ya, entonces ahí yo asumo inmediatamente de que se está refiriendo a la escala más pequeña, ¿ya? Entonces nos vamos siempre a la escala más pequeña que tiene el instrumento, ya, y ahí contamos las divisiones que hay en el valor que estamos tomando como ejemplo acá, ya que pudimos haber tomado más escalas si hubiésemos querido, ya, pero yo tomé ese tramo que va de los 0 hasta los 2, ya, y en ese tramo yo tengo 10 divisiones, ya, pero pudimos verlo eso de otra manera, o sea, pude haber tomado, por ejemplo, desde 0 hasta el 10 y haber contado las divisiones que hay entre esos dos valores, pero ¿para qué hacer tanto trabajo si podemos saberlo directamente así? ¿Ya? Tomando solamente entre el 0 y el 2, contamos la cantidad de divisiones y hacemos la división. Y ahí encontramos, ¿no es cierto?, que son 0,2 volts por división. Ya, después, la letra C. Nos preguntan el span del voltímetro. Ya, entonces el span del voltímetro, como habíamos definido en el glosario, ¿no es cierto?, es la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo de la escala del instrumento. Ya, entonces, tenemos que decir que el span, ya, del voltímetro estaría dado en la escala mayor, ya, porque no se refiere al span del voltímetro. Entonces, como hablamos del alcance o el span, ese alcance se refiere al mayor alcance que es capaz de desarrollar el voltímetro. Entonces ahí tenemos que irnos a la escala más grande, que sería la de 250 volts. Ya, y en esa escala obtener el span. Entonces, en esa escala más grande, sabríamos que el valor máximo de la escala son 250. ¿Ya? Ahora, ese valor no aparece escrito acá por un tema de espacio, ¿ya? Pero pudo haber estado escrito aquí, ¿ya? Lo que pasa es que como es un instrumento análogo, ya, y hay que estar escribiendo todos los valores, ya por una razón de espacio no se colocó ese valor, ¿ya? Pero ese 250 hubiese estado acá, ¿ven? Hubiese estado escrito ahí, ¿ya? Entonces, el span serían los 250 volt DC menos los ceros, porque el valor mínimo va a ser siempre cero acá, ¿ya? Entonces sacamos la resta de estos dos valores y al final nos da lo mismo, 250 volt DC. ¿Ya? Ese sería el span del instrumento. ¿Ya? Ahora nos preguntan el span de la escala seleccionada. ¿Ya? Entonces en ese caso ya sería un span pero de una escala específica, ¿ya? Que si nos hablan de la escala seleccionada se refieren a esta escala, ¿ven? A la de 25 volts. ¿Ya? Porque eso es lo que me está apuntando el selector de la escala, ¿ven? El selector está apuntando justamente los 25 volts. Entonces el span, pero de la escala de 25, ¿ya? Sería el valor máximo menos el mínimo en esa escala, ¿no es cierto? O sea, el máximo serían 25 volts, 25 volts DC menos el mínimo que es 0 volts, ¿ya? Y eso nos daría los 25. Ya, después nos preguntan
por el valor medido con el instrumento y su rango de valores según la exactitud. Ya, esta parte sería la más larga de todo. Ya, ocurre que acá nos preguntan primero cuál es el valor que está midiendo el instrumento. ¿Ya? Entonces, el valor que está midiendo el instrumento lo tendríamos que saber a partir de esa indicación que nos hacen ahí. ¿Ya? Ahí nos están indicando de que el instrumento está midiendo justo donde está esa división de ahí. ¿Ven? Entonces, para conocer cuánto mide el instrumento, tendríamos que irnos primero a la escala que está seleccionada, que son 25 volts. ¿Ya? Porque esa es la escala que nos muestra el dibujo que está seleccionada. ¿Ya? Entonces, en esa escala que va de los 0 a los 25 volts, ya yo tendría aquí un valor que sería un poco menos de 15 volts, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber exactamente cuál es ese valor. ¿Ya? Entonces, para conocerlo, podemos hacer lo siguiente. Ya vamos a colocar acá valor medido. ¿Ya? Entonces, el valor medido va a ser un valor que primero nosotros conozcamos. Por ejemplo, aquí, en esta parte nosotros sabemos que tenemos 10 volts. ¿Ya? Aquí tenemos 10 volts. ¿Ya? Entonces yo voy a colocar 10 volts DC. ¿Ya? Pero a esos 10 volts le voy a tener que sumar una cantidad. ¿Ya? Y esa cantidad va a ser la cantidad de divisiones que tengo hasta llegar al donde está la indicación. ¿Ya? Entonces, si contamos acá las divisiones, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 divisiones. ¿Ya? Entonces voy a poner acá que son 8 divisiones y cada división ya tiene un valor. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener que sacar la resolución, ¿ya? Del instrumento, pero en la escala que estamos visualizando, que es la escala que va de 0 a 25 volts. ¿Ya? Entonces, vamos aquí al lado, vamos a colocar resolución. Ya le vamos a poner 25 volts. ¿Ya? ¿Cuál sería la resolución del instrumento, pero para 25 volts de escala? ¿Ya? Entonces ahí tendríamos que meternos acá en este mismo rango que habíamos elegido. Ya nosotros sabemos que en la escala de 25 volts, en este tramo tenemos que va de 0 hasta 5. ¿Ya? De aquí hasta acá, va de 0 hasta 5. Entonces, tenemos que igual decir que acá son 5 volts DC, ¿ya? Y esos 5 volts DC, en ese tramo, nosotros tenemos ¿cuántas divisiones? 10 divisiones. Entonces, decimos que 5 volts DC dividido por 10 divisiones, perdón, por 10 divisiones, ya, eso va a dar 0,5, ¿ya? 0,5 volts. Ya, entonces esos 0,5 volts, ya, los voy a multiplicar aquí. ¿Ya? Entonces, los 0,5 volts que valen cada división, si los multiplico por las 8 divisiones que estábamos contando de aquí hasta acá, ya, y lo sumo con los 10 volts que teníamos aquí, ya, ahí voy a saber cuánto está midiendo. Ya, entonces eso sería 14, ¿no es cierto? Porque 8 por 0,5 son 4, más 10 son 14. Ya, 14 volts DC. Ya, ese sería el valor que está midiendo el instrumento. ¿Ven? Ahora, en la segunda parte, me preguntan por el rango de valores según la exactitud, o sea, cómo puede variar, ¿no es cierto? En cuánto más o menos varía el valor según su exactitud, ya el valor que se está midiendo. Ya, entonces, acá nos están dando como dato la exactitud, pero en un porcentaje del span. Nos dicen que la exactitud es más o menos 0,02% del span. ¿Ya? Entonces,
lo primero que tendríamos que hacer es saber cuánto es la exactitud, pero en valor de voltaje. Ya, porque como porcentaje no nos sirve mucho saberlo. Ya. Entonces aquí vamos a determinarlo. Ya, entonces, tendríamos lo siguiente, de que la exactitud son 0,02%, ¿ya? Eso equivale al 100% de la escala, ¿no es cierto? Entonces el 100% sería 250 volts DC. Ay, ¿ya? Ay, perdón, perdón. A ver, en 100% eso equivale a 250 volts. Ya, 100% de la escala equivale a 250 volts, que es el span del instrumento completo. 0,02%, ya, esa sería la incógnita. Ya, en este momento no sabemos cuánto es el 0,02% del span, pero con esta regla 3 simple vamos a poder determinarlo, ¿ya? Porque acá estamos comparando que el 250 volts, que es el span, corresponde al 100% de la lectura, ya, o sea, al 100% de la escala. Por lo tanto, 0,02% de la escala, ¿cuánto equivale? Entonces, multiplicamos 250 multiplicado por 0,02 y dividido en 100. Ya, eso nos da 0,05. Ya, pero esos 0,05 serían volts. ¿Ya? Entonces, si lo dejamos así más completo, sería que X es igual a más menos 0,05 volts DC. ¿Ya? Esa sería vamos a poner acá, exactitud. ¿Ya? O sea, es la exactitud, pero está dada en valor de voltaje. ¿Ya? No en porcentaje. Ya, entonces, ¿qué nos faltaría? Sí, acá ya como tenemos la exactitud, nosotros podemos decir lo siguiente, ya que los 14 volts, ya, se van a sumar y a restar con 0,05 volts DC, ya, porque la exactitud lo que hace en el fondo es variar el valor en forma positiva y negativa, ya, o sea, el 14 volts DC puede variar 0,05 volts más positivamente o puede variar 0,05 volts negativamente. Ya va a estar siempre entre ese rango. Ya, entonces lo que nosotros vamos a ver ahora van a ser los valores límites de ese rango. ¿Ya? Entonces aquí sabemos que ese valor superior son 14,05 volts, ¿ya? Y el valor inferior serían 13,95 volts. ¿Ya? O sea, esos serían los valores límites que podría variar la lectura. O sea, si yo estoy midiendo 14 volts, el instrumento me podría variar su lectura un poco entre 13,95 y 14,05 volts. ¿Ya? Y esa variación de lectura estaría dentro de los márgenes normales del instrumento, ya porque el instrumento tiene esa exactitud, ya una exactitud de fábrica, ya. Entonces está dentro de lo normal.
de los parámetros normales de su funcionamiento. Ya, ahora si los valores de lectura variasen más que esto, ya, o sea, si fuera un valor superior a 14,05 o un valor inferior a 13,95, ahí significa que el instrumento ya está fuera de los parámetros de calibración, por lo tanto ya está descalibrado, no está de acuerdo, ¿no es cierto?, a la exactitud de fábrica. ¿Ya? Y eso es lo que trata este ejercicio. Eso es lo que nos estaban pidiendo. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya, en este ejercicio nos hablan de un multitester ya digital que se conecta en la escala de corriente, mostrando por pantalla el siguiente valor. Ya, entonces nos muestra el valor en pantalla, que es 0,385 amperes. Ya nos dice que el campo de medida está comprendido entre 0 y 1 amper. Ya, o sea, lo que es capaz de medir en rango sería de 0 hasta 1, ya, 1 amper. Y el valor real de la corriente está dentro del rango de 0,384 amper y 0,386 amper. Ya, o sea que la lectura, ¿no es cierto?, podría variar entre esos dos valores. ¿Ya? Entonces ahí nos están dando una pista de cuál sería la exactitud del instrumento. ¿Ya? Entonces aquí la primera letra nos preguntan la exactitud que posee el instrumento y si viene dado como porcentaje del rango. Entonces tendríamos que, claro, determinar la exactitud, ya, pero expresarla en porcentaje del rango. ¿Ya? Entonces vamos a escribir aquí la letra A. Ya, entonces lo que nos dan como pista aquí es que el valor que está midiendo el instrumento es 0,385. ¿Ya? Pero al mismo tiempo nos dicen que la lectura puede variar entre 0,386 y 0,384. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que acá hay una diferencia de valores. Ya, esa diferencia de valores sería 0,001 amper, y en el caso del valor inferior, con respecto al valor que nos está midiendo acá el instrumento, también hay una diferencia que es 0,001 amper. ¿Ya? Entonces aquí podemos deducir de que la exactitud del instrumento es más o menos 0,001 amper. ¿Ya? Pero ese valor de exactitud lo tenemos en valor de amper, ¿ya? Y aquí la pregunta, la letra A, nos dice que tenemos que determinarla en función del rango, o sea, con un porcentaje del rango. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, vamos primero a hacer la comparación, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el valor que equivale al 100% de la escala? Ese valor sería 1 amper, ¿ya? Que es el límite superior del rango, ¿no es cierto? Entonces, ese 1 amper, ya vamos a decir que equivale al 100% de la lectura. Ya, 1 amper. Ya, entonces, si 1 amper equivale al 100% de la lectura, 0,001 amper, ¿a cuánto equivale en porcentaje? ¿Ya? Entonces, ahí vamos a decir que X es igual a... Entonces tenemos que multiplicar cruzado y dividir por el de arriba, ¿cierto? Entonces ahí serían los 0,001 multiplicado por 100 y dividido por 1 amper. Entonces al final esto nos va a dar 0,1. Ya, y eso sería 0,1% del span. ¿Se fijan? Porque esto de 0,1 es una porción del span, un porcentaje, ya, del valor 100% que es el span. Ya, entonces aquí le voy a colocar más menos.
¿ya? Porque es lo que puede variar, si es positivo o negativo. Ya, entonces esa sería la exactitud que nos están pidiendo en la letra A. Ya, después la letra B nos pregunta por la resolución del instrumento. Entonces, en este caso, como son instrumentos digitales, la resolución la podemos saber a partir de los decimales que tiene la lectura. ¿Ya cuántos decimales son? Ya, por ejemplo, si el instrumento me mostrara solamente un decimal, ya la exactitud sería la décima del valor. ¿Ya? Si el instrumento me mostrara el valor con dos decimales, sería la centésima del valor. ¿Ya? Pero como en este caso me está mostrando el valor con tres decimales, entonces la resolución sería, vamos a poner acá resolución, ya la resolución sería entonces 0,001 amper, ya porque es la milésima, ya de un amper, eso es lo que es capaz de mostrar. ¿Ya? ¿Ya? Y eso sería este ejercicio. ¿Ya? Entonces ahora viene este otro, que es un ejercicio de un transmisor de nivel por ultrasonido. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace en el fondo esto? Aquí tenemos un estanque, ya que tiene un cierto nivel de llenado. ¿Ya? Ese estanque tiene 5 metros de altura, ¿ya? Y para poder medir el nivel del estanque, ya se está usando un sensor que es de ultrasonido, ya que es el sensor que se muestra ahí. ¿Ya? Entonces ese sensor de ultrasonido, ¿qué es lo que hace? Emite un pulso ultrasónico, ya que choca con la superficie del líquido que se encuentra en el estanque, ¿ya? Y después ese pulso retorna, ¿ya? O sea, sale este pulso de aquí en forma de ultrasonido, ya ese ultrasonido rebota con la superficie, que en este caso es el líquido, y retorna hacia el mismo sensor. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Que ese pulso ultrasónico tarda un tiempo en ir y en volver, ¿ya? A ese tiempo le llaman tiempo de vuelo, ¿ya? Es el tiempo que tarda, ¿no es cierto?, el pulso en ir y en volver. Entonces el sensor ya tiene un material piezoeléctrico, y ese material piezoeléctrico le permite, le permite a este sensor primero, ¿no es cierto?, medir una vibración mecánica, y esa vibración mecánica es la que genera el ultrasonido. Entonces él sabe cuándo emite el ultrasonido, pero también sabe cuándo lo recibe, ya porque el ultrasonido cuando vuelve al sensor, ¿no es cierto?, ese mismo ultrasonido genera una vibración mecánica, y esa vibración mecánica hace que el piezoeléctrico también reaccione, ya, y pueda, ¿no es cierto?, él tomar este tiempo que hablamos nosotros, que es el tiempo de vuelo, ya. Entonces ese tiempo de vuelo va a permitir ya saber cuánto es la distancia que viajó el ultrasonido. Ya, entonces, a partir de la distancia que toma, ya que es la distancia que hay entre el ultrasonido y la superficie del líquido, se puede saber también cuál es la altura o el nivel del líquido, ya por medio de una resta, o sea, conociendo, ¿no es cierto?, la distancia que hay entre el sensor y el fondo, ¿no es cierto?, menos la distancia que hay entre el sensor y la superficie, se puede saber fácilmente cuál es el nivel, ¿no es cierto?, del líquido que está ahí, ¿ya? Entonces, este sensor, ¿no es cierto?, donde dice que está haciendo unas mediciones, ya, y esas mediciones las muestra aquí. Ya nos dice que hay una altura en metros que va de 0, al principio 0, ¿no es cierto?, después una altura de 1,25 metros, después mide una altura de 2,5, 3,75, 5 metros. ¿Ya? Entonces el sensor, acá muestra, ¿no es cierto?, las lecturas que hace antes de que esté calibrado. ¿Ya? O sea, lo que me muestra acá es la salida en corriente del sensor, ¿ya? Ocurre que estos sensores, cuando miden las variables físicas, ¿no es cierto?, transmiten una señal,
y esa señal viene en formato de corriente, es una corriente que va desde los 4 miliamperes hasta los 20 miliamperes. ¿Ya? Entonces él compara, ¿no es cierto?, el nivel cero, ¿ya es cierto?, o el tanque vacío, lo compara con una corriente de 4 miliamperes, ¿ya? Y cuando el tanque está lleno, lo compara con una corriente de 20 miliamperes, ¿ya? Entonces, si el sensor manda esos 20 miliamperes, me está diciendo a mí que ese tanque está lleno. Y si envía los 4 miliamperes, me dice que está vacío, ¿ya? Pero también hay valores intermedios, ¿no es cierto?, valores que van entre los 4 y los 20. Entonces, esos valores intermedios me permiten saber qué tan lleno está el estanque, si está lleno en un 20%, en un 30%, en un 40%, ¿ya? O más. ¿Ya? Entonces, aquí justamente lo que me está mostrando es la corriente que se está generando a partir del nivel que está midiendo, ¿ya? Entonces, aquí la salida en miliamperes después de la calibración me dice que son 4,2 miliamperes, por ejemplo, para una altura de 0. 8,65 miliamperes para una altura de 1,25 metros y así. 13,1 para una altura de 2,5 metros. Ya me va mostrando todos esos valores. Después, ¿no es cierto?, se supone que este sensor se calibra, ¿ya? Y después de la calibración me muestra unos valores que son un poco distintos, ¿ya? Por ejemplo, para esa misma altura de 0 me está mostrando 4 miliamperes. Para la misma altura de 1,25 me muestra 8. Para la misma altura de 2,5 me muestra 12, ¿ya? Y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí la idea, ¿no es cierto?, es hacer un gráfico, ya, yo en este caso lo hice en Excel, ya es un gráfico que muestra los valores, ya como en una tabla, ¿no es cierto?, que en este caso la tabla me muestra en este eje, ya me está mostrando la salida en corriente, ya, o sea, este serían los miliamperes, ya, versus la altura. ¿Ya? Entonces, en el gráfico rojo, claro, ahí podríamos tener, por ejemplo, la parte de arriba de la tabla, ya donde me muestra la salida antes de la calibración. Entonces, para, por ejemplo, una altura de 0, me estaba diciendo que era 4,2. Después, para una altura de 1,25, me decía que era 8,65. Entonces, esos valores se van, se van dibujando en el gráfico, ¿ya? Y una vez que se dibujan todos estos valores, se puede trazar una línea recta. ¿Se fijan? Entonces, esa línea recta me muestra a mí un gráfico, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, se hace lo mismo con la parte de abajo. O sea, por ejemplo, yo tengo que, aquí para 0 yo tengo 4, ya, entonces hay un valor que está un poquito más bajo, 4 se nota ahí, ¿no es cierto? Después, para la altura de 1,25 tengo 8, entonces está un poquito más bajo que este, ¿ven? Entonces se anota un poquito más abajo, después el otro aquí también un poquito más abajo y así. Entonces, también se traza una línea recta y se hace otro gráfico. Y si se dan cuenta, las dos son unas líneas rectas que se están separando en la medida que van aumentando los valores. ¿Ya? Ahora, para fijarse mejor, también se puede hacer la resta. O sea, podemos restar acá los valores. Ya, por ejemplo, si ustedes restan 4,2 y 4, la diferencia es 0,2. Si restamos acá 8,65 y 8, 0,65. La diferencia entre estos dos valores. Después, la diferencia entre 13,1 y 12, estos serán 0,1. La diferencia entre 17,55 y 16, ya también tenemos que la diferencia es 1,55. Y la diferencia entre 22 y 20 son 2. ¿Ya? Entonces aquí mismo podemos darnos cuenta de que los valores van aumentando, ¿no es cierto? La diferencia entre ellos va aumentando en la medida que el campo de medida va aumentando también. ¿Ya? ¿Y qué tipo de error está más relacionado con eso? Ya, de los tres tipos de errores que vimos, ya el error que más se ajusta sería el error de multiplicación o de span. ¿Ya? Ese tipo de error nos decía de que los valores, ¿no es cierto?, los errores se van multiplicando en la medida que se van alejando del campo de medida. O sea, entre más grande va siendo el campo de medida, mayor va a ser el error. ¿Ya? Entonces sería un error de multiplicación. ¿Ya? Y eso lo vimos, ¿no es cierto?, tanto en forma matemática, restando los valores, como en el gráfico mismo. ¿Ya? Después nos preguntan por un procedimiento de calibración, o sea, describir el procedimiento de calibración del transmisor. Entonces, aquí está descrito el procedimiento de calibración. Ya primero dice que
hay que vaciar el estanque y ajustar el transmisor a 4 miliamperes. ¿Ya? O sea, nosotros les decimos que vaciamos el estanque completo, lo vaciamos, ya, y le decimos al transmisor de que lo que está leyendo, que es el ultrasónico que llega hasta el fondo, ya ese valor es 4 miliamperes. Ya, después llenamos el estanque, ya, y ajustamos el transmisor a 20 miliamperes. ¿Ya? O sea, con ese nivel de llenado, ya le decimos que mida eso, y esa medición nosotros le vamos a decir que eso significa 20 miliamperes. Ya, y después repetir los puntos anteriores sucesivamente hasta que las lecturas sean correctas en los valores mínimo y máximo. ¿Ya? O hasta que cumpla con la exactitud del instrumento, ¿cierto? Que es la exactitud de fábrica. ¿Ya? Entonces eso es este ejercicio, ¿eh? Es un ejercicio que está relacionado con hacer un gráfico, ¿ya? Y a partir del gráfico, ¿no es cierto? Y a partir de la recta de los valores que se obtuvieron aquí, ya se puede determinar cuál era el tipo de error, ¿cierto? Que estaba presente aquí en la lectura. ¿Ya? Recuerden que acá siempre se comparan como instrumento el patrón, ¿no es cierto? Con el instrumento común y corriente. ¿Ya? Nosotros, el instrumento común y corriente estaría dado por este, ¿no es cierto? Que era antes de la calibración. ¿Ya? Y este, cuando se calibra, se supone que ya se comparó con el patrón, por lo tanto que quedó seteado de acuerdo al patrón. ¿Ya? Entonces eso básicamente es este ejercicio. ¿Ya? Después tenemos este otro, ya donde nos dicen que se tienen 3 instrumentos que miden nivel con las siguientes características. ¿Ya? Y nos muestran, ¿no es cierto?, 3 instrumentos comparándose entre sí, un A, un B y un C, ya con sus respectivos campos de medida. Ya nos dicen que la exactitud es más o menos 1,2% del rango en el caso del instrumento A, más o menos 2 centímetros en el caso del B, y más o menos 1,3% del span en el instrumento C. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que vamos a tener que ver, ¿no es cierto?, es que la exactitud no está en la misma unidad, ¿ya? O sea, en un caso nos dicen que porcentaje, en otro caso nos dicen que en distancia, ¿ya? Entonces vamos a tener que transformar las exactitudes que están en porcentaje a distancia, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si trabajáramos solamente con porcentaje, eso sería engañoso, ¿ya? Porque cada uno de los span de los instrumentos es diferente, ¿ya? Por ejemplo, este span va de 0 a 7 metros, en el caso del A. En el caso del B va de 0 a 6 metros, ¿ya? Y en el caso del instrumento C de 0 a 4,5 metros. Entonces, como los span son distintos en los 3 instrumentos, yo no puedo comparar porcentajes porque son porcentajes referentes al total de cada uno de los instrumentos, ¿ya? No es referente a un solo total, ¿ya? Entonces no puedo utilizar porcentaje, no me sirve, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer es transformar los porcentajes a valor de distancia, ¿ya? Y cuando tenga los porcentajes valor de distancia, ahí recién voy a poder compararlo y ver cuál es el más exacto, ¿ya? Se supone que el más exacto sería el que menos varía, ¿cierto? O sea, el que menos varíe como valor, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que determinar, ¿ya? ¿Cuál es el más exacto? Entonces vamos a colocar aquí, ya, instrumento A, ¿ya? Este va a ser el primer instrumento, ¿ya? Entonces hacemos lo que hemos estado haciendo en los otros ejercicios de hacer la regla de 3 simple, ¿ya? Entonces la regla de 3 simple vamos a tomar los 7 metros, que nosotros sabemos que es el valor span, ya, ese 7 metros la vamos a hacer equivalente al 100% de la lectura, ya, equivale al 100%, ¿ya? Entonces, si 7 metros equivale al 100% de la lectura, decimos que 1,2%, ¿ya? ¿A cuánto equivale? ¿Ya? Entonces, ahí decimos que X va a ser la multiplicación de los 7 multiplicado por 1,2%, y eso dividido por 100, ¿ya?
Entonces esto nos da 0,084 en metros, ¿ya? Entonces nos convendría esto transformarlo a centímetros, ¿ya? Para que esté todo en la misma unidad. Entonces, en centímetros serían 8,4, ¿ya? Recuerden que el centímetro es la centésima parte del metro, ¿ya? Entonces ahí lo transformamos de metro a centímetro, ¿ya? Después vemos qué pasa con el instrumento C, ¿ya? Porque el B no es necesario intervenirlo porque el B ya está dado en más o menos 2 centímetros, entonces no es necesario que estemos transformando nada, ¿ya? Las altitudes ya nos están dando en centímetros, ¿no es cierto?, que unidad de distancia, entonces lo dejamos así nomás, ¿ya? No hay que hacer nada con el instrumento B. Ya, pasamos al instrumento C. Ya, y en el instrumento C vamos a hacer la misma comparación, que 4,5 metros equivalen a 100% de la lectura. Ya, por lo tanto, el 1,3% del span, ya, ¿a cuánto equivale? Ya, entonces X va a ser igual a los 4,5 metros, que sería el span multiplicado por 1,3% y dividido por 100. Entonces X sería 4,5 multiplicado por 1,3 y dividido en 100 nos daría 0,0585, ¿ya? Y eso, si lo vemos en centímetros, porque esto está en metros, ¿eh? No tenemos en metros todavía este valor, entonces lo tenemos que traspasar a centímetros, serían 5,85 centímetros, ¿ya? Entonces, haciendo la comparación, ya decimos que este varía más o menos 8,4, ¿cierto? Este varía más o menos 5,85 centímetros y el instrumento B varía más o menos 2,2 centímetros, ya serían 2 centímetros más o menos. Entonces, ¿cuál es el que menos varía de los tres? Ya, el que menos varía de los tres sería este, ¿cierto? Que es el instrumento B, porque varía más o menos 2 centímetros, ¿ya? Entonces, como el que varía menos, significa que es el más exacto, ¿cierto? Por una razón lógica, ¿cierto? Entre menos varíe, más exacto va a ser, ¿ya? Entonces, ya, entonces el instrumento B es el más exacto. Ya, sería el más exacto de los tres. Ya, después la letra B nos pregunta cuál es el instrumento con mejor alcance. Ya, entonces esa es más fácil porque aquí basta con ver cuál es el que tiene el span más grande, ¿cierto? El que tiene el span más grande sería el que tiene mejor alcance. Ya, entonces, ¿cuál sería el más grande? El instrumento A, ¿no es cierto? Porque tiene aquí un span que va de los, o sea, tiene el campo de medida que va de los 0 a 7 metros, por lo tanto el span sería 7 metros, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar que es el instrumento A, el instrumento A con un span de 7 metros. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos este ejercicio.
Bueno, después tenemos este otro, que es un ejercicio referente a un sensor de temperatura. Ya nos dice: la siguiente tabla muestra los datos obtenidos en un instrumento analógico que mide temperatura y su respectivo instrumento patrón. Ya, entonces aquí nos muestran una tabla donde se mide lectura de acuerdo al instrumento en grados Celsius y la otra de acuerdo al instrumento patrón en grados Celsius. ¿Ya? Entonces, la lectura de temperatura ahí están puestas y nos preguntan cuál calcular la exactitud como porcentaje del span que debería tener el instrumento para que se considere calibrado para los datos que se están dando ahí en la tabla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos calcular la exactitud? Bueno, ocurre que si nosotros estamos considerando que el instrumento está calibrado, ¿ya? Significa que las lecturas del instrumento versus la lectura del instrumento patrón estarían dentro del margen, ¿no es cierto? O dentro del margen aceptable o la exactitud de fábrica del instrumento. ¿Ya? Entonces, si está dentro del rango aceptable, ya yo tendría que buscar acá, dentro de las diferencias de los valores, cuál sería la diferencia mayor. ¿Ya? Porque esa diferencia mayor para mí sería la exactitud. ¿Ya? Porque no habría ningún valor que se exceda de esa exactitud dentro de la tabla. ¿Ya? No habría ningún valor que fuera más allá de la exactitud. ¿Ya? Y eso es lo que me interesa ver. Entonces podemos ir restando los valores. Por ejemplo, acá el valor, la resta me da 0, acá me daría 0,02, aquí 0,05, 0,03, ya 0,009, ya 0,02, 0,08, 0,01 y 0. Entonces, de todas estas diferencias, ya cuál sería la mayor, esto en valor. Ya como valor, la mayor diferencia sería esta, 0,08. ¿Ya? Entonces, ese valor yo lo voy a tomar como exactitud. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros nos aseguramos de que ese valor de exactitud, ya dentro de la tabla no va a haber ningún valor que tenga una diferencia mayor que esa. ¿Ya? Entonces, así estaríamos diciendo que esa exactitud estaría dentro de los parámetros de fábrica del instrumento y estaríamos diciendo que esto está calibrado. ¿Ya? Entonces, nosotros como primera cosa vamos a poner aquí en letra A que la exactitud, ¿no es cierto?, es 0,08, ¿ya?, grados Celsius. ¿Ya? Entonces eso tendríamos como dato, 0,08 grados Celsius de la exactitud. ¿Ya? Pero nos dicen que tenemos que saberla como porcentaje del span. ¿Ya? Entonces, para saber la exactitud como porcentaje del span, vamos a tener que hacer la comparación de siempre, ¿cierto? Tenemos que hacer una comparación del valor máximo de la escala con respecto al 100%. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el valor máximo de la escala? Bueno, en este caso, el span, ya que la diferencia del máximo con el mínimo es 40 menos 0, 40. ¿Ya? Entonces vamos a decir que 40 grados Celsius, que sería el span, equivale al 100% de la lectura. Por lo tanto, si yo tengo 0,08 grados Celsius, ¿eso a cuánto equivale en porcentaje? ¿Ya? La regla 3 simple. Entonces ahí decimos que X va a ser igual a la multiplicación de los 0,08 grados Celsius multiplicado por el 100% y todo eso dividido por 40 grados. Entonces tendríamos 0,08 multiplicado por 100 dividido por 40. Ya, nos daría 0,2. Ya, y eso sería por ciento del span. Ya, esa sería la exactitud, ¿ven? El porcentaje. Vamos a bajar aquí con el signo más menos.
X va a ser igual a más o menos 0,2% del span. ¿Ya? Ya, después la letra B me dice cuál es el error del instrumento. ¿Ya? De los tres tipos de errores, hemos visto el error de angularidad, ¿no es cierto? Hemos visto el error de multiplicación y el error de cero. ¿Ya? ¿Cuál de los tres errores sería este? Ya, el que calza mejor, ¿no es cierto?, sería el de angularidad, porque si se fijan, los valores parten, en el inicio, parten iguales, ya, 0 y 0. Ya, con el primer valor, ¿no es cierto?, con el límite inferior. Y el límite superior también, ya, 40 y 40. ¿Ya? Y todas las diferencias, si se fijan acá, se van acrecentando a la medida que me voy acercando a la mitad del campo medida y después de eso empiezan a disminuir otra vez. ¿Ya? Entonces, la única descripción que se parece, ¿no es cierto?, a uno de los errores que hemos visto sería el error de cero. Ya cuando vimos que el error de cero consistía en que los valores mínimos, el valor mínimo y el valor máximo coinciden perfectamente, pero el error empieza a verse cuando los valores empiezan, ¿cierto?, a acercarse a la mitad del campo de medida, ¿cierto?, más o menos al 50% de la medida, vamos a tener el mayor error producido, ¿ya? Y la medida que se van alejando los valores de la mitad hacia el valor máximo, van a disminuir, ¿ya? Entonces este sería el error de angularidad, ¿ya? Entonces la letra B me dice qué tipo de error presenta el instrumento. Esto presenta un error de angularidad. Ya, y eso sería este ejercicio. Si se fijan, yo he estado presentando todos los argumentos para poder aseverar una respuesta. Ya no es que ustedes puedan decir ya esto es error de angularidad o esto es error de cero sin dar ninguna explicación. Así que tienen que argumentar por qué es un error de cero, por qué es un error de angularidad o por qué es un error de multiplicación. Ya, hay que argumentar la respuesta. Ya, después nos encontramos con la pregunta, un sensor de temperatura entrega los siguientes valores de voltaje según la temperatura medida. Entonces nos muestran una tabla donde nos comparan una escala de temperatura que va de los menos 20 hasta los 200 grados Celsius y una salida de voltaje, ya que va de los menos 5 hasta los 50 milivolts de voltaje. Ya recuerden que todos los sensores tienen que enviar señales, ya, y las señales pueden ser de voltaje o de corriente, ya. Y esas señales obviamente están relacionadas con el rango de medición del instrumento, ya. Como acá lo está mostrando, o sea, me está mostrando que la temperatura mínima me la está traduciendo en señal de menos 5 milivolts y la temperatura máxima me la traduce en señal de 50 milivolts. Entonces, entre medio de esos valores van a estar todos los valores en los cuales el instrumento me puede medir, ¿ya? Entonces me dice que según datos del fabricante, la exactitud del instrumento es de más o menos 0,5 grados Celsius, ¿ya? Y me pide calcular el campo de medida, el span, el rango de temperatura según la exactitud, ya cuando el instrumento entrega 20 milivolts, y cuál será la temperatura medida si el instrumento entrega un voltaje de 18 milivolts. Entonces partimos con la letra A. Ya, entonces campo de medida. El campo de medida va a estar sencillo, ¿cierto? Porque ahí decimos que, vamos a poner aquí campo de medida, ya sería el valor que va de en temperatura, ¿no es cierto? Menos 20, de los menos 20 grados Celsius a 200 grados Celsius. Ya, ese sería el campo de medida. Ya, después la letra B, ¿cuál es el span?
¿ya? Entonces el span sería la resta del valor máximo con el mínimo, ¿ya? O sea, serían los 200 grados Celsius menos los menos 20. ¿Ya? Esto siempre hay que tenerlo en consideración, ¿ah? Que la fórmula me dice máximo menos mínimo. Pero si ustedes tienen un valor mínimo que es menos 20, como en este caso, un número negativo, ¿no es cierto? Entonces la fórmula sería valor máximo menos, pero también considerando el signo del valor mínimo, que sería menos 20. ¿Ya? Por lo tanto, menos menos me da más. ¿Ya? Y esto me daría al final 220. ¿Ya? Ese sería el span. Después la letra C. Rango de temperatura según la exactitud cuando el instrumento entrega 20 milivolts. ¿Ya? Entonces, la exactitud ya la teníamos ya. O sea, aquí el mismo ejercicio nos está dando la exactitud, ya que son 0,5 grados Celsius, más o menos. ¿Ya? Pero tengo que saber, ¿no es cierto?, para una lectura de 20 milivolts, ¿cuánto tengo yo de valor de temperatura? Entonces, veamos. Aquí tengo los 20 milivolts. ¿Ya? Entonces, esos 20 milivolts equivalen a 80 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, decimos que como lectura, nosotros tenemos los 80 grados Celsius. Esa sería la lectura del instrumento. Ya, y a esa lectura le tenemos que sumar y restar la exactitud, que es 0,5 grados Celsius. Ya, ahí vamos a tener dos valores, ¿cierto? Un límite superior y un límite inferior. Entonces el límite superior serían 80 más 0,5, ya serían 80,5 grados Celsius, y menos el otro serían 79,5. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto me puede variar la lectura del instrumento según la exactitud? Ya, este sería el rango, ¿eh? El rango iría de los 79,5 a los 80,5. Esa sería la variación que me presentaría la lectura de acuerdo a la exactitud del instrumento. ¿Ya? Después, la letra D me dice cuál será la temperatura medida si el instrumento entrega un voltaje de 18 milivolts. ¿Ya? ¿Cuál es la temperatura medida? ¿Cuál será la temperatura medida si el instrumento entrega un voltaje de 18 milivolts? Entonces, si nosotros nos vamos acá a la escala, el 18 milivolts no aparece. ¿Ya? No aparece aquí en la tabla. ¿Ya? Pero eso no importa porque podemos usar la regla de 3 simple. ¿Ya? Y en estos casos se puede utilizar porque esta relación que tenemos acá es una relación lineal. ¿Ya? Entonces, y siempre va a ser así, ¿ya? Porque los instrumentos, cuando comparamos la variable que están midiendo con la señal que están transmitiendo, tiene que haber una relación lineal. ¿Ya? Eso siempre tiene que ser así. ¿Ya? Entonces vamos a decir lo siguiente, que vamos a compararlo con un valor que esté cualquiera. ¿Ya? Puede ser que esté ahí cerca de ahí también. Ya decimos que 80 grados Celsius se lo tiene una señal de 20 milivolts. Entonces, 80 grados Celsius corresponde a 20 milivolts de señal. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso los 18 milivolts, ¿a cuánto equivale en temperatura? Ahí está la regla de 3 simple. ¿Eh? Entonces, X sería la multiplicación de los 80 grados Celsius por los 18 milivolts y eso dividido por los 20. Serían 72. Ya, son 72 grados Celsius. Ya, esa sería la temperatura para los 18 milivolts de señal de voltaje.
Ya, y la última parte, nos muestran aquí un plano de instrumentación. Ya, los planos de instrumentación tienen una forma de ser interpretados a través de la normativa ISA, ya que lo vamos a ver más profundamente para la segunda evaluación, pero la normativa ISA es una normativa de instrumentación que me permite identificar los símbolos, ¿no es cierto?, de planos de instrumentación. Ya, los planos de instrumentación son como lo que ven ustedes aquí. Ya, es un plano así como este, ya que nos muestra qué sensores están involucrados en un proceso, qué controladores, qué tipo de proceso automatizado se está haciendo, qué es lo que se está controlando, qué se está midiendo en un proceso determinado. Ya, entonces, estos diagramas de instrumentación tienen puras nomenclaturas y simbología, ya, porque acá no se explica nada con palabras, sino que todo se explica a través de una simbología que se puede, ¿no es cierto?, decodificar a partir de la norma, ¿ya? Y a través de eso nosotros podemos saber qué es lo que nos está diciendo este plano. ¿Ya? Ya, entonces, como dijimos, la norma ISA es la norma de instrumentación. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la norma ISA, ya hay una tabla de valores, ya que nos permite, ¿no es cierto?, esa tabla, saber, ¿no es cierto?, qué significa la primera letra de un símbolo y la segunda letra de un símbolo. Ya, por ejemplo, acá tenemos una nomenclatura que dice TT, ¿ya? Para la tabla de la simbología, ya esto significaría primera letra, y esto sería una primera letra, y esto sería una segunda letra. Ya. Entonces, ¿qué es lo que simboliza la primera letra? La primera letra siempre va a simbolizar, en este caso, la variable que se está midiendo. ¿Y qué variable estamos midiendo? Pues estamos midiendo temperatura, flujo, presión. Ya a eso se refiere con variable. ¿Ya qué variable se está midiendo? Nivel, ya caudal. ¿Ya? Después la segunda letra se refiere a la función del instrumento. ¿Ya? Porque todos los instrumentos tienen una función. O sea, hay unos que son sensores, otros son transmisores, otros son actuadores, controladores. ¿Ya? Hay varias funciones que se pueden, ¿no es cierto?, que pueden tener cada uno de los instrumentos. ¿Ya? Entonces, según, ¿no es cierto?, la identificación TAC de esto, ya el T, ¿no es cierto?, como primera letra, significa temperatura. ¿Ya? La primera T siempre es temperatura y la segunda significaría transmisor. ¿Ya? Entonces sería un transmisor de temperatura. ¿Ya? En el caso, ya este sería, entonces vamos a colocar acá, TT, transmisor de temperatura. Ya, eso sería la primera. Después, la otra dice TC. ¿Ya? Según la norma ISA, el C, ya, bueno, estaría como segunda letra. Ya como segunda letra tendría una función. ¿Ya? Y la función que tiene la letra C es el controlador. ¿Ya? Entonces esto sería un controlador de temperatura. ¿Ya? Controlador de temperatura. Después tenemos el FC. ¿Ya? Entonces también sería un controlador. Ya, eso ya lo sabemos. Controlador por la letra C que se encuentra como segunda letra. Pero la primera letra acá tenemos que es F. ¿Ya?
que como la primera letra representa una variable, ya en inglés F significa flow, ya, y eso viene de caudal. Entonces sería un controlador de caudal. Ya, recuerden, esta nomenclatura está en inglés. Ya, entonces las palabras acá están relacionadas con el inglés. Ya, por ejemplo, temperatura, transmitter, eh, temperatura, controller. Ya, siempre ellos nombran primero la variable y después nombran la función. Nosotros somos al revés, pues nosotros nos nombramos primero la función y después la variable. Ya, entonces, controlador de caudal, ya, y tendríamos ft, ya, que la t como segunda letra representa, ¿no es cierto?, la función. Sería un transmisor, ya, un transmisor de flujo, ya, transmisor de flujo. Ya, y eso sería podemos decir, la codificación de estas nomenclaturas, ¿ya? Después tenemos las señales, ¿ya? Que en la norma ISA aparecen todas, ¿ya? Aparecen todas estas señales, ¿ya? Entonces vamos a decir que esta, que estábamos viendo recién acá, que sería una señal neumática. ¿Ya? Neumática. Después esto que es así, como línea entrecortada, es una señal eléctrica. ¿Ya? Y eso es básicamente, no hay más señales. ¿Ya? Ahora ese símbolo que aparece ahí, ¿qué es esto? Ya, esto sería una válvula. Esta sería una válvula neumática. ¿Ya? ¿Por qué neumática? Porque a la válvula le está llegando una señal, ya que es neumática. Le está llegando como actuador, ¿no es cierto? Le está llegando una señal neumática. ¿Ya? Entonces sería una válvula neumática. ¿Ya? ¿Ya? Sería una señal neumática de globo. O sea, perdón, una válvula neumática de globo. ¿Ya? Entonces eso es. Válvula neumática de globo. Entonces tenemos las señales eléctricas, señal neumática y la nomenclatura de cada uno de los componentes. ¿Ya? Bueno, esos son los ejercicios que les quería mostrar.